El siguiente programa puede ser visto por el público familiar, apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene closed caption. Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Última Palabra, Opinión en la Región. Es un gusto saludarlos. Gracias a los que se conectan con el canal regional Telepacífico todos los lunes a las 8 de la noche. Este programa es una producción de Televicentro del Valle y lo pueden ver en Multicanal Televisión y en www.webnoticias.co. También pueden opinar a partir de este momento en las redes sociales. Última Palabra TV, @Última Palabra TV es nuestro Twitter. Hoy nuestro tema va más allá de lo regional y de lo nacional, por supuesto tiene que ver mucho con el país y con el gobierno. Vamos a evaluar un poco qué ha pasado en Venezuela con las elecciones que se vivieron hace aproximadamente 9 días. ¿Será el fin o el inicio del fin del futuro del chavismo luego de 17 años de un régimen que sin duda ha traído grandes consecuencias para este país en Venezuela? Y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los noticieros y lo dice la prensa y todas las imágenes que nosotros vemos a diario en televisión, que definitivamente parece más un apocalipsis que una situación real en pleno siglo XXI. Pero nuestros analistas son los que nos van a decir exactamente qué va a pasar con Venezuela y qué le espera a nuestros vecinos. Por un lado está con nosotros Juan Carlos Gómez, él es el director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad ICESI. Pues Juan Carlos, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. También está Rodolfo Yanguas, él es abogado constitucionalista y vive aquí en la capital del Valle del Cauca. Señores, ya vieron de qué se trata nuestro programa de hoy y pues me gustaría que iniciáramos con un balance, Juan Carlos, sobre las elecciones, en qué quedó todo, pero también que tratemos de decirle a la gente cuál es la diferencia entre una asamblea y un senado, que es lo que uno podría, o un congreso, que es lo que uno podría vivir en Colombia. Ok, entonces, iniciemos entonces con esta discusión, los dos pueden hablar en cualquier momento, y comentémosle a los televidentes entonces, ¿qué le espera a Venezuela luego de las elecciones, y a Colombia también, pues? Bueno, Armando, muchas gracias por la invitación. Bueno, para contextualizar un poco para los televidentes, en relación a tu pregunta, Armando, una gran diferencia que existe entre el sistema colombiano y el venezolano de la parte legislativa tiene que ver que en Colombia es bicameral, tiene una Cámara y un Congreso, una Cámara y un Senado, perdón, mientras que Venezuela es unicameral y solamente tiene la Cámara, la Asamblea Nacional. En términos de balance de las elecciones del pasado domingo, pues es una sorpresa realmente lo que ha sucedido. La oposición tenía, digamos, cierta esperanza de ganar una mayoría simple y terminó ganando una mayoría calificada con 112 curules de 167 disponibles, mientras que el oficialismo, el partido de Maduro, obtuvo 55 curules de 167 disponibles. Eso es una gran sorpresa, para la misma oposición no esperaba tantas curules y un golpe muy fuerte para el partido oficialista porque pierde la mayoría que por 16 años mantuvo en la Asamblea Nacional. Digamos que no esperaban a sacar tantos, pero de alguna forma sí estaban seguros que iban con la mayoría. Rodolfo, ¿qué podemos decir? ¿Es el inicio del fin del régimen del chavismo luego de tantos años para Venezuela? Finalmente, Armando, y un saludo muy especial a los que estamos acá en la mesa. Mira, yo digo lo siguiente, yo creo que definitivamente habían 3 elementos que tenían que generar esta sorpresa, y era el primero, pues si un pueblo está aguantando hambre, está haciendo colas, el sistema de inseguridad alimentaria, pues finalmente tarde o temprano iba a generar un rechazo, por más régimen y por más ideologías que tú quisieras mantener, pues ese tema era un tema que era insalvable. El segundo asunto era el asunto de la inseguridad física, de todo lo que está pasando en Venezuela, la inestabilidad, y el tercer tema, pues el tema del manejo de la inflación y de la macroeconomía. Entonces, finalmente, todo este sistema terminó en el reflejo de lo que se vio y era algo que no se podía ocultar. Y que tenía que suceder en cualquier... Tenía que suceder, inclusive yo pensaría que el golpe fue muchísimo más fuerte cuando es el oficialismo el que tiene el poder, el que tiene la chequera y el manejo. Pues me imagino que el triunfo tuvo que haber sido muchísimo más grande frente al que se obtuvo en este momento. Bueno, ¿qué podemos decir entonces con el futuro de Nicolás Maduro? Profesor, este es el inicio del fin, ya lo he venido diciendo, pero necesito que por favor me lo respondan. ¿Cómo lo ven ustedes?
definitivamente ya estamos contando los últimos años o los últimos meses de Maduro, teniendo en cuenta que la Asamblea en su mayoría podría inclusive plantear una reforma para que siga él en el poder. Es muy difícil tratar de definir si es el principio del fin del chavismo o de la presidencia de Nicolás Maduro. Lo que yo sí creo que está pasando en este momento en Venezuela es que hay un golpe, digamos, a esa mayoría absoluta que tenía el oficialismo, que ahora le va a permitir a la nueva Asamblea Nacional tener muchos más controles que le van a impedir al presidente Maduro, digamos, pasar las leyes como él las venía pasando con esa autonomía que le da la ley habilitante del gobierno venezolano. Yo lo que esperaría es que la oposición tenga un papel muy centrado, muy calmado en este momento. Creo que la gente no votó en contra de Maduro, creo que la gente votó en contra del sistema económico, creo que la gente votó porque tiene hambre, porque está cansada de hacer esas filas, porque la economía está reventada. Y en ese sentido yo creo que la oposición tiene que tener mucho cuidado para que tengan el tacto suficiente de trabajar en la Asamblea Nacional para mejorar los problemas coyunturales prioritarios que tienen que ver más con la economía que con lo político, y de esa forma permitir que la gente se dé cuenta que la oposición, la nueva mayoría calificada en el Congreso, en la Asamblea Nacional, esté generando algún cambio que le permita en el corto, mediano plazo, 1 año, 2 años, acordémonos que a Maduro le quedan todavía 3 años de presidencia hasta el 2019, para mirar si es posible afanar algún tipo de regulación de un referéndum para hacer la terminación de la presidencia de Maduro, o llegar hasta el 2019 con políticas claras de mejoramiento del país y hacer una nueva campaña presidencial para el 2019. Bueno, estamos a 3 años, como usted ya lo ha dicho, de que se defina la situación de Maduro también. Definitivamente desde el 2001, cuando Hugo Chávez empezó a modificar las políticas económicas, pues Venezuela empezó a entrar en una crisis que la conoce todo el mundo. Pero esa crisis alió algunos puntos en los países estratégicos, donde en algún momento inclusive en Colombia nos llegamos a asustar. Pero ¿qué está pasando? Porque parece que el castillo se está derrumbando. Se perdieron en las elecciones en izquierda en Colombia, perdieron en Argentina, ahora pierden en Venezuela. El futuro de la izquierda, cuando regresemos, esto es Última Palabra. Estamos fomentando en los niños y niñas los buenos hábitos para emplear bien el tiempo libre. 33 municipios beneficiados con entrega de instrumentos musicales, inversión de 300 millones. Quiero agradecerle a Dios, al señor gobernador, por estos instrumentos que hoy nos ha donado a nuestro municipio. Gracias, gobernador, por la ayuda que tiene con los municipios del Valle del Cauca. Gracias al señor gobernador todo el apoyo que le viene dando a nuestro municipio del Cairo, y esto es una muestra más del apoyo que le da al norte del Valle del Cauca con todos estos instrumentos que nos viene entregando para el desarrollo y convivencia de la juventud en nuestro municipio. Y mil gracias, señor gobernador, de corazón. Esta es una inversión de impacto social que mejora la calidad de vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Ubeimar Delgado, gobernador. Continuamos en Última Palabra. Mil gracias a ustedes por seguir con nosotros. Y si quieren seguir en las redes sociales la discusión, pueden hacerlo. Su Twitter, doctor Yanguas. @Rodolfo Yanguas. ¿Y el suyo, profesor? No tengo. Ni tampoco smartphone. No. Bueno, eso está muy niego. bien. Se niega totalmente. Continuemos hablando hoy de Venezuela, señores. La pregunta que dejé antes de ir a comerciales, entonces se la planteó usted. Doctor Yanguas, ¿qué está pasando con la izquierda en Latinoamérica? Bueno, finalmente pensaría yo que se está derrumbando el castillo. El régimen, yo creo algo y lo creo claramente. Si nosotros nos ponemos en el lugar en que todos podamos participar de la economía y el acceso a los bienes y a los servicios de manera igualitaria, yo estaría de acuerdo a participar en eso. Finalmente, estos regímenes, no soy yo el analista para poder determinar cuál fue la falencia que se tuvo, pero yo pensaría que cuando estamos hablando de caudillismo, el caudillismo se fundamenta en el populismo.
Y cuando un gobernante comienza a adoptar medidas a través del populismo para poderse sostener, son medidas a corto plazo que finalmente no van a generar sino únicamente el beneplácito, porque son regímenes moribundos que se mantienen únicamente con el fervor y la aprobación del pueblo del momento. Es como si mi hijo me pide a mí que le regale un aparato para jugar, una consola de juegos, y sencillamente yo se la voy a regalar para mantenerlo contento, pero finalmente lo voy a dejar sin universidad. Y finalmente eso fue lo que pasó. Son regímenes populistas que se mantienen únicamente a través del estado de opinión y que no tienen políticas a largo plazo, sino que son moribundos, únicamente el día al día, porque saben que finalmente se van a caer. Profesor, le transfiero la pregunta a usted también. Pues yo difiero un poco con lo que dice Rodolfo en el sentido que, digamos, la izquierda en Latinoamérica no es una copia fielmente reflejada en todos los países de Latinoamérica. Digamos, el movimiento chavista es un movimiento sui generis en Latinoamérica que no se asemeja mucho al movimiento de la izquierda en Argentina, ni mucho menos al de Ecuador. Muy parecido sí al de Bolivia, por ejemplo. Pero sí son movimientos... Igual los veía uno muy unidos a todos. Son muy unidos porque tienen, digamos, una ideología de izquierda, pero digamos que tienen unas políticas económicas diferentes. En Argentina, en Ecuador no ha pasado, digamos, esa concentración de poder que se dio en Venezuela, que en últimas es lo que está llevando a que el sistema colapse, el sistema económico colapse. O sea, el hecho de que un ministro de Hacienda tenga que obedecer exactamente las reglas que un presidente en su momento se le ocurran, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de independencia, sin ningún tipo de control desde el legislativo, por ejemplo, desde la sociedad civil, pues lógicamente tiende a reventarse. En Argentina no sucedió eso. En Argentina, digamos, hay ciertos checks and balance, ciertos pesos y contrapesos que permiten, digamos, de alguna forma mantener ciertas libertades para, digamos, el gabinete tomar decisiones que permitan mantener el régimen. Una diferencia fundamental en la izquierda en Colombia, en Latinoamérica, perdón, es que, por ejemplo, en este momento Venezuela acaba de perder las mayorías en el legislativo. Macri acaba de posesionarse como nuevo presidente de Argentina, pero tiene minorías en el legislativo. Entonces son dos mundos muy diferentes, muy opuestos, pero que claramente la gente, lo que sí podemos ver, digamos, con el evento de Venezuela en las elecciones, con el evento de Argentina en las elecciones presidenciales, es que la gente está un poco cansada del modelo económico de la izquierda en la región. Vamos a ver qué pasa en Ecuador. El presidente de Ecuador acaba de pasar una nueva legislación para reelección indefinida. En Bolivia... Y quería preguntarles por eso, porque dice que va a pasar elección indefinida, pero que también no piensa lanzarse en las próximas elecciones. Entonces ahí hay como un gesto extraño, ¿no? Pero en Bolivia, por ejemplo, tú ves el presidente de Bolivia, Evo Morales, que quiere volver constitucional una reforma para gobernar permanentemente. Entonces eso está pasando, y pareciera que es que un bloque de la izquierda latinoamericana está perdiendo mucho poder, pero el otro todavía se está manteniendo muy estable todavía. Falta ver un poquito más de tiempo a ver qué pasa con esos movimientos que se están dando en Venezuela, con esos movimientos que se están dando en Argentina, saber qué tan fuertes pueden ser esos movimientos en Ecuador y en Bolivia. Pero yo no sé, yo creo que la izquierda está cambiando, se está moviendo más hacia el centro. Macri es un liberal, es un demócrata, y en esa medida yo creo que la va a tener muy difícil en Argentina porque tiene minorías en el legislativo, pero creo que está dando ese vuelco hacia el centro. Bueno, volviendo a Venezuela, ¿cuál sería como el camino correcto que debe recorrer ahora Nicolás Maduro con la asamblea prácticamente en su contra? Porque digamos que tenemos que decirlo, ellos no quieren a Maduro en el poder. Entonces, ¿cuál es el camino que va a empezar a recorrer? Ya se dio uno de los canales del gobierno a los trabajadores. ¿Qué empieza a verse en Venezuela? Porque las filas y el problema económico no se va a acabar. Bueno, aquí tenemos dos alternativas. O Maduro adopta una posición autoritaria, donde cada vez se va a deslegitimar más el régimen chavista, o adopta una postura de inteligencia, se reconstruye y se vuelve a legitimar, mostrando al menos de manera formalmente que no es un régimen totalitario y abusivo, porque finalmente lo que puede hacer es tratar de vaciar de competencias y de funciones al propio legislativo. Lo que hizo con las alcaldías que estaban en Venezuela, que eran alcaldías fuertes, dejó a los alcaldes como simples marionetas sin funciones. Entonces finalmente lo que va a pasar es eso. Un asunto que tenemos que tener en cuenta es que democracia no es votar.
Democracia es el manejo institucional donde existan unas funciones del poder público y esas funciones del poder público estén separadas para lo que dijo el profesor, precisamente el uno, ejercer funciones de pesos y contrapesos, lo que se llaman los checks and balances, es ejercer el control del uno sobre el otro, para que la función legislativa no ejerza mayor poder que la función ejecutiva ni que la función judicial. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos lo que hay que hacer es, Maduro, de una manera muy inteligente, tiene que o reconstruirse o mostrarse cada vez mucho más arbitrario y mucho más abusivo para poder deslegitimar el sistema, y creo que la opción que va a tomar, porque la arrogancia es una situación muy compleja en la vida, y la actitud que yo creería que va a tomar, y ojalá no tengamos que volver a otro programa a decir que no tenía razón, es que va a ser arbitrario y completamente abusivo, y el régimen se va a resquebrajar por dentro, porque finalmente también hay un quebrantamiento dentro de la misma unidad del chavismo. Su opinión sobre el tema, profesor. ¿Está de acuerdo con el abogado Rodolfo Yanguas o cree que definitivamente Nicolás Maduro va a empezar a ceder en algunas cosas? La oposición, ustedes deben acordarse que es una coalición de partidos que se llama el MUD, la Mesa de Unidad Democrática, donde están 15 partidos dentro de esa coalición. Y dentro de esa coalición hay extremos. Entonces está Leopoldo López por un lado, que quiere llegar, digamos, a un cambio más rápido, más acelerado a través de la protesta. Y está por el otro lado Capriles dentro de esa oposición, que está más enfocado en términos de lograr ese cambio a través de las vías democráticas, a través del proceso, del voto, etcétera, etcétera. Entonces lo que pase dentro de esa coalición de partidos del MUD, de esa mayoría calificada que tiene el legislativo, pues va a depender mucho del futuro de Maduro. Si llegan al legislativo y se dividen, yo creo que el chavismo va a aprovechar esa división para hacer los cambios que necesitan y mantenerse más en el poder. Pero si van como unidad, realmente como una unidad, me parece que la oposición, el MUD, puede tener un chance para llegar a la presidencia, ya sea en el 2019, unas elecciones anticipadas antes de ese año. Otro factor importante que hay que tener en cuenta es que es preocupante ver que el día en que las elecciones legislativas digamos, el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela, es muy diciente que por un lado se sentaron los partidos del MUD, de la Mesa de Unidad Nacional, a declarar una victoria, y por el otro lado Capriles en otro hotel hizo otra rueda de prensa, también digamos, adjudicándose esa victoria. Si la oposición entra dividida al legislativo, el chavismo puede permanecer. Y es que ya la podemos ver dividida. Estamos hablando de dos líderes como Capriles, Leopoldo López en la cárcel, que ya vamos a hablar del futuro de él. Hacemos una pausa y cuando regresemos, esos dos temas los tenemos en la mesa de discusión. Esto es Última Palabra. Yo, tú, él, nosotros, todos podemos ser donantes de órganos y regalar esperanza de vida. Cientos de personas están a la espera de un trasplante, esperan con fe un milagro. Si eres voluntario, debes informar de tu decisión a tus familiares más cercanos. Solo ellos pueden cumplir tu deseo. Donar órganos es aportar un granito de arena para que haya vida después de la vida. Continuamos en Última Palabra. Mil gracias a ustedes por seguir con nosotros. Dos líderes en la parte de la oposición, ustedes ya saben, Capriles por un lado como gobernador de uno de los estados, y también está Leopoldo López, está su esposa Lilian Tintori siempre contando un poco lo que está sucediendo y con la situación de él, y como también en cabeza de todos esos grupos de la oposición que definieron su victoria, como lo dice el profesor también y como lo vimos en los medios de comunicación, de manera independiente. ¿Qué podemos hablar de esa división que hay también entre la oposición? Porque en algún momento vimos que era Capriles el líder, después se volteó un poco y terminó siendo Leopoldo. ¿Cuál es el futuro también de ellos y de un líder que pueda uno decir que en 3 años puede competir contra Nicolás Maduro? Pues Armando, lo que le decía en el segmento anterior es de la más relevante importancia, porque yo creo que la única forma en que realmente esta victoria legislativa puede arrojar frutos en términos de un cambio de gobierno en Venezuela es que se mantenga unida la oposición.
van a haber muchas disputas adentro de la legislatura, o sea, ya la oposición ha empezado, digamos, a dejar ver cuáles son los cambios iniciales que quieren implementar en la legislación venezolana, y es, digamos, permitir que los presos políticos salgan de la cárcel, permitir que los medios de comunicación hagan el cubrimiento a las sesiones legislativas, pero hay un factor que también hay que tener en cuenta y que no hemos discutido en este espacio, y es el rol de Diosdado Cabello, el presidente saliente de la Asamblea Nacional, que las noticias ya muestran que antes de terminar su periodo en la Asamblea el 5 de enero, va a ser un cambio radical en términos de todos los jueces de la Corte de Justicia, del sistema judicial, para mantener el status quo. O sea, pierden mayoría en la legislativa, pero el sistema judicial va a mantener una fuerte tendencia del partido de gobierno, y si la oposición se mantiene o se va desunida a la legislatura, pues esos cambios van a seguir siendo importantes, porque el gobierno va a mantener el poder tanto en el judicial como en el ejecutivo, y eso es suficiente para mantener el status quo. Entonces es importante que la unidad se mantenga unida y vaya unida en un solo bloque. Ahora, ¿quién va a ser la figura que puede ser representada para unas futuras elecciones presidenciales? ¿Temprano para decirlo todavía? Yo creo que es temprano, pero me parece que entre López y Capriles está la figura para poder competir contra Maduro. Hablemos de Diosdado, usted ya lo puso sobre la mesa, es importante decirlo, sin duda uno de los títeres más importantes del chavismo y ahorita de Nicolás Maduro. Lo que nos está contando también el profesor, pues todos los cambios que piensa él realizar antes del 1 de enero, qué tan trascendental es para Venezuela en el tema jurídico, en el tema constitucional. ¿Qué les puede esperar entonces a ellos con los cambios que se preparan ellos para dejar sus fichas y sus amigos en esos puestos? Bueno, yo en primer lugar no calificaría a Diosdado como un títere, sino como un gran titiritero, como un hombre que se ha mantenido detrás de la sombra y que ha mantenido y que ha manejado el poder, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una gran influencia sobre las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, el punto que creo que debemos analizar es que no es difícil para la oposición mantener una unidad, porque los elementos comunes son básicamente los mismos: no más chavismo, no más régimen y no más sistema. O sea que es más fácil ponerse de acuerdo que el disenso entre los presupuestos que yo creo que ellos tengan que tener. Ahora bien, con lo que están haciendo es buscando mantener el control del órgano judicial, es precisamente para romper lo que hablamos ahora, el sistema de frenos y contrapesos. Es decir, si ellos se apoderan, corriendo como lo está haciendo Diosdado, del sistema judicial, pues se va a romper y va a mantener, porque lo que decíamos ahora, no, la democracia es una democracia pues tan simple, no es simplemente el hecho de votar, es el hecho de mantener las funciones del poder público divididas para que la una le haga contrapeso a la otra. Entonces yo pensaría que es mucho más fácil que la oposición se mantenga unida, que la oposición salga en disenso. Serían muy torpes de su parte si se ponen a pelear cuando los elementos comunes son tan sencillos de mantener. Y además que es imposible que puedan evitarlo de aquí a enero, ¿no? Es imposible que lo hagan porque no están nombrados todavía como nuevos legisladores, pero yo sí creo que hay demasiado en juego como para que la oposición se pueda mantener unida. O sea, es que históricamente la oposición se ha ido desunida. Ahorita fue la primera elección que lograron mantenerse unidos, pero ya en el momento en que supieron que ganaron, la anécdota que les estábamos mostrando anteriormente es que por un lado el MUD celebró en un hotel con rueda de prensa y por el otro lado Capriles celebrando en otro hotel como si fuera suya la victoria. Entonces es un reto, ojalá se mantengan como unidad, pero es un reto que se mantengan unidos. Tenemos 3 minutos. ¿Qué va a pasar con Leopoldo López entonces, ahora con la oposición en la Asamblea? Ellos pueden influir un poco para que de alguna forma los presos políticos, como ya lo dijo, él es un ejemplo de ellos, pueda salir rápido entonces. Sí, una de las ventajas que tiene la victoria legislativa es que al tener mayorías calificadas, la nueva conformación de la legislatura puede promover cambios constitucionales en las leyes, puede promover cambios en términos de mandar a hacer un referéndum revocatorio del mandato del presidente, puede legislar para que los presos políticos salgan. Si tienen las mayorías, si Maduro respeta esas normas constitucionales, lo pueden hacer. Si no lo respeta, es otro cuento. Una cosa adicional es que algo está pasando al interior del Ejecutivo en Venezuela. El hecho de que las elecciones hayan sido tan claramente respetadas por Maduro
parece ser que la explicación a eso es porque hay una disputa interna en el Ejecutivo donde el Ministerio de Defensa, los militares, no están muy de acuerdo con lo que está pasando con el gobierno de Maduro. Hay cierta división. Diosdado Cabello quiere en este momento, Maduro quiere reajustar su gabinete de gobierno y va a nombrarse muy seguramente un nuevo ministro de Defensa, que es un militar actualmente, poner a otro militar más cercano a Diosdado Cabello para mantener una cohesión dentro del sistema. Se ha especulado mucho sobre golpes de Estado. ¿Eso podría llevarse a cabo? Pensamos que ya con lo sucedido no es... Pues no sé si hay un golpe de Estado, pero lo que sí uno alcanza a percibir es que hay cierta insatisfacción de una parte gruesa de los militares de lo que está pasando con el gobierno Maduro. ¿Cómo le significa esto a Colombia con las relaciones entre ambos países, la situación en la que estamos viviendo en la frontera hace algunos meses, que aunque ya no se vea mucho en los medios de comunicación, sabemos que la situación sigue igual con los colombianos? ¿Esto repercute en algo un poco con las relaciones en este momento en Colombia, con los negocios que realizan ambos países? Pues yo pensaría que no solamente un poco, todo lo que sucede en Venezuela nos repercute a nosotros de manera inmediata, el efecto es inmediato. Si repercute, inmediato, porque finalmente todo lo que sucede en Venezuela, para nosotros en el manejo de las relaciones internacionales, repercute de manera inmediata en el manejo incluso de las políticas, tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Y le conviene al país entonces lo que sucedió? Yo creería que en estos momentos no podríamos hablar de conveniencias o inconveniencias, porque es que todavía no podemos sacar conclusiones. Hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Yo me manejo y me comporto un poquito más reservado, y creería yo pensar que finalmente el señor Maduro va a tomar una posición de no permitir que todos esos desarrollos legislativos o constitucionales se puedan dar, y va a buscar la forma de ponerle cortapisa, incluso llegando a deslegitimarse cada vez más. Pero si llega a hacer eso, Armando, o sea, dado que la legislatura es mayoritariamente de la oposición, la oposición puede tumbar todas esas normas que Maduro quiere imponer. Si Maduro no la respeta, digamos, la legitimidad de Venezuela se cae y hay un factor adicional de presión externo para irse en contra del gobierno de Maduro. O sea, pero yo no sé hasta qué punto le favorece. Finalmente ya está, porque el gobierno ya se deslegitimó desde hace muchísimo tiempo. La opinión internacional se ha dado cuenta que el gobierno, que estamos frente a un Estado fallido, frente a una democracia netamente formal o básica, como la queramos llamar. Pero finalmente el contexto internacional es claro en determinar que en Venezuela en estos momentos hay un régimen, y cuando hablamos de régimen estamos hablando de un régimen autoritario, donde no se están respetando las distintas fuentes del poder ni el poder popular. Sí, digamos, desde la parte académica no podemos catalogar el gobierno de Venezuela como un régimen autoritario, repito, es una democracia desmantelada, pero todavía legitimada a través de un proceso electoral. Las democracias no son solamente elecciones, pero lo legitima de alguna forma. Es una democracia formal, entonces pues sería un eufemismo para poder llamar que estamos frente a un régimen autoritario. Bueno, prácticamente la discusión inició cuando se nos acabó el programa, señores. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Las redes sociales siguen abiertas, en el Twitter del abogado Rodolfo Yanguas, que también sale, y pues usted no tiene Twitter, entonces lo dejamos como numeral Juan Carlos Gómez, si quieren opinar. ¿Quién tiene la razón? Uno de los dos. Ahí están. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Sí, señores. A ustedes gracias también por su conexión los lunes a las 8 de la noche, y también en multicanal de televisión y en Web Noticias. Chao.